De Pelé a Lula. De Pelé a Lula son dos figuras que hacen historia y que los tiempos coinciden, ¿sí? En ese marco asciende un astro del fútbol y también asciende un astro de la política mundial, 3 veces ya presidente. Hoy vamos a ir a profundidad, pero antes que nada quiero decirles que estamos en vivo, en un vivo abierto, es decir, háblenle a sus amigos, a sus compañeros, a todos los de la comunidad de Detrás de la Razón, porque luego nos esconden en el motor de búsqueda, para que se reúnan en esta transmisión. Es en vivo, va a haber preguntas de ustedes, de todos ustedes que nos están viendo. Va a estar Xavi atrás en la cámara, en los controles, en la producción, y leyendo pues muchas de las preguntas que ustedes nos van a hacer, que le van a hacer a nuestros invitados. Y bueno, pues es un programa muy jugoso porque hay muchísimas cosas de qué hablar en este concierto mundial. Antes que nada, pues para que sea posible esta transmisión, comparta el link, por favor, dele like, suscríbase. Es pues su gesto, solo de verlo, hace posible que nosotros sigamos protegiendo este espacio de libertad. De Pelé a Lula. Lula da Silva es presidente, Ignacio Lula da Silva es presidente, Brasil estrena en tercer mandato presidente y hay muchísimas cosas de qué hablar. Les repito, este es un programa en vivo abierto, en donde usted puede preguntar lo que quiera, llámele a sus amigos para que se vayan juntando a esta transmisión. Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón. Comenzamos. Una de las potencias del mundo tiene nuevo presidente. O excelentíssimo presidente da República eleito, senhor Luiz Inácio Lula da Silva, a prestar... Brasil. Para tomar el poder, primero, un minuto de silencio. Temos em posição de respeito para observarmos minuto de silêncio. Para Pelé y para el Papa Benedicto XVI. Después de recordar al astro del fútbol, asciende el nuevo Brasil. ¡Viva o Brasil y viva o povo brasileiro! Es la tercera vez que Lula es presidente. 2002, 2006 y ahora 2023. Trabalhadores e trabalhadoras desempregados, exibindo nos semáforos cartazes de papelão com a frase que nos envergonha a todos. Por favor, me ajuda. Alzó las manos desde el clásico Rolls Royce. El saliente Bolsonaro se echó a correr. Se fue del país 2 días antes para no pasarle la banda presidencial. Es la primera vez que más jefes de Estado y líderes del mundo asisten al cambio de poder en Brasil.
El presidente de Argentina, de Chile, de Colombia, Ecuador, Paraguay, Honduras, Uruguay, la secretaria del Interior de Estados Unidos, el vicepresidente de China y hasta el rey de España. El presidente de México no asistió. Vivemos, sem dúvida, dos piores períodos da nossa história. Proyecto de destrucción nacional. Un país en terribles ruinas. Desastre social y económico. Espantoso. Vaciaron los recursos destinados a la salud. Desmantelaron la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología. Son las frases del discurso inaugural con las que Lula calificó a Bolsonaro y la situación que dejó. Instantes después de jurar, Lula firma 13 decretos y da órdenes para revocar políticas de Bolsonaro. Destaca suspender la proliferación de armas y campos de tiro para los ciudadanos. Lula rescatará el dinero que ha donado Alemania y Noruega para proteger el Amazonas. Quitará permisos de explotación mineral y frenará la intención de privatizar Petrobras, Correos y Comunicaciones. Lula ganó las elecciones con 50.9% de los votos frente al 49.1% de Bolsonaro. Resultado que exhibe confrontación y fracturas sociales. Justo hace unas horas el presidente Lula da Silva visitó el funeral de Pelé, dada la gran importancia mundial de la muerte del astro. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón, muchísimas gracias a usted, por favor comparta este video. Esta es una transmisión en vivo abierta, es decir, pues usted o tú que nos estás viendo puedes hacer las preguntas que se te vayan apareciendo de acuerdo al análisis que vaya profundizando. Muchísimas gracias siempre a usted. Dele like y si no le da like, pues dele dislike si no le gusta. Comparta el link, suscríbase, recomiéndenos. Le insisto, el motor de búsqueda de Google muchísimas veces nos esconde y hay gente que apenas nos acaba de encontrar después de haber sido eliminado 2 o 3 veces el año antepasado. Imagínense, 2 años se tardaron en encontrarnos. Y esto es sin duda que nos están poniendo el pie allá en el Big Tech, porque hay muchas cosas que se han tocado aquí y que no les gusta que se toquen en los grandes medios y mucho menos en las redes sociales, ahora que están pues dando batalla a las narrativas de diferentes partes del mundo. Está con nosotros Carlos Pereira Mele, él es director de Dossier Geopolítico, un importante think tank allá en el Cono Sur, justamente en América del Sur, que siempre reúne a las principales pues plumas que piensan, que analizan y que ven de cerca y también de lejos, que es muy importante, los acontecimientos mundiales. También se une con nosotros el investigador Aníbal González, que está justamente en Brasil y que bueno, pues los dos vamos a tener una conversación muy precisa. Aníbal ha estado siguiendo toda la presidencia de Bolsonaro y ahora las elecciones, por supuesto, la segunda vuelta y el triunfo de Lula, y tendrá mucho de qué hablar. Voy directo contigo, Carlos. Carlos, qué gustazo. Feliz año nuevo en estos días que empieza un año pues candente, vibrante, con muchas turbulencias y con muchos nubarrones. Te mando un abrazo a ti y a toda tu familia. Todos te mandamos un abrazo y unas grandes felicitaciones. Y antes de profundizar, quiero hacerte esta pregunta, luego se la haré a Aníbal, y después iremos a lo más profundo y lo más importante, que son las cuestiones de la geopolítica, del bienestar del pueblo. Preguntarte, ¿qué es para ti la imagen de Pelé? El significado de la muerte de Pelé, el significado para Brasil, para el mundo, para ti, para las sociedades, independientemente si te gusta o no te gusta el fútbol. Adelante, Carlos.
Hola Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por la salutación que también se la retribuyo a ustedes, ¿no? Para este 2023, que va a ser un año con grandes movimientos tectónicos por todos los continentes, ¿no? Así es. Que ha empezado con nuestro continente. Bueno, para nosotros fue siempre una sombra peligrosa, Pelé, desde el punto de vista futbolístico. Todos sabíamos que era un muro de contención y una máquina de crear posibilidades futbolísticas para que Brasil obtuviera, como obtuvo, grandes logros a nivel internacional y regional en la pasión que reúne a casi todos los latinoamericanos y fundamentalmente los sudamericanos, que es el fútbol. Lo hemos visto. Yo realmente me sorprendí hace pocos días atrás las gigantescas concentraciones en mi país, totalmente sin ningún tipo de organización, y sin embargo, aunque había muchos agoreros, no ocurrió absolutamente nada de lo que se planteaba. Esto demuestra que es una pasión, pero que también la gente sabe que detrás de todo esto hay un amor y que no tiene que por qué enlutarse en unas jornadas dignas de que nos encuentra todos unificados. Y creo que Pelé es eso. Pelé también unificó Brasil. Pelé tuvo mucha gente por detrás de él y también muchos admiradores como nosotros, que lo veíamos como una máquina imparable, como un gestor de posibilidades de que Brasil estuviera siempre en la cúspide. Por supuesto, hay esa vieja, digamos, tirantes entre argentinos y brasileños a ver quiénes tenemos los mejores equipos, pero bueno, claro, en este caso específico, Pelé sí tiene bien ubicado el título de el rey, realmente. Y así lo hemos sentido y así se ha transmitido acá en mi país y la gente también se ha sentido conmovida por esta muerte de este gigante del deporte mundial. Gracias, Carlos, por tu apreciación. Aníbal, te saludamos con mucho gusto. Un gran abrazo a toda tu familia allá en Brasil. Gracias por estar aquí presente. Y antes de empezar, pues también la pregunta, ¿qué significado tiene para ti, para tu investigación geopolítica como ser humano, como tú lo quieras? ¿Qué significado, o como ciudadano que vive ahí en Brasil y que contempla la historia, qué significado tiene Pelé, y más justamente que muere en este marco de la ascensión de Lula? Por favor, Aníbal. Sí, disculpa que te escucho con dificultad, Roberto, pero hay que hacer entender más o menos la pregunta. Y saludo a mi contertulio también, que lo aprecio mucho. Lo que está trayendo, digamos, en este momento nuestro señor presidente Lula da Silva a Brasil es devolverle un poco la tranquilidad y ese intento de unir al pueblo brasilero, que en los últimos 4 o 5 años se dedicaron a desunir en realidad. La llegada de Lula nuevamente al poder, indudablemente, trae también una acción muy profunda para Latinoamérica. No solo Latinoamérica, sino Centroamérica, también Caribe, todos los países latinoamericanos. Con esa fuerza que viene inclusive el BRICS en manos del señor Putin y Xi Jinping de China, que lo vienen impulsando y reimpulsando para poder ampliar ese BRICS y formar un grupo más amplio de comercio mundial, en lo cual lógicamente le quitaría protagonismo a Estados Unidos dentro de Latinoamérica. Es muy importante saber también de que Lula da Silva tiene una conexión muy grande, muy importante con China, fundamentalmente. Digamos que la política económica de Lula da Silva siempre se basó muchísimo en el comercio manejado con China. En su primer gobierno, en su segundo gobierno, en el gobierno de Dilma Rousseff también,
Y eso no va a cambiar ahora, eso va a continuar ahora también. China apoyó mucho el gobierno de Lula y creo que lo va a apoyar muchísimo más ahora en estos momentos dramáticos que el mundo está realmente pasando. La llegada de Lula, ya te digo, trae un poco de calma que hacía falta, ya que el personaje que tuvimos como presidente, el señor Bolsonaro, llamado el mito que huye en un avión 2 días antes de entregar la banda presidencial a su oponente, no reconociendo así que perdió las elecciones democráticamente. Y creo que también demuestra un poco esto también de que Lula comienza, digamos, un gobierno sin rabia. Él viene, digamos, calmo. Si quiere justicia, indudablemente la va a pedir y creo que se va a conseguir hacer justicia, principalmente para limpiar el nombre de Lula da Silva, que nunca pudieron probarle nada. Gracias, Aníbal, gracias. Me debes la pregunta de qué significó Pelé, pero al rato te la hago. Voy con Carlos. Carlos, ahora sí, al toro, como decimos. Vamos con las preguntas profundas. Una chiquita que es como el aperitivo, número 1. Minuto de silencio para Pelé. Bueno, pues es súper entendible porque es un astro mundial, el astro de Brasil. Pero minuto de silencio para Benedicto XVI. A ver, ayúdame a entender esto, ¿qué significa? ¿Es un guiño para el Vaticano o no significa nada? Y la segunda pregunta, que es prácticamente la más importante, ¿con Lula, Brasil y América Latina serán mejores? Adelante, Carlos. Bien, Roberto. Interesante las dos preguntas. La primera creo que es un reconocimiento a un sector muy importante de la feligresía brasilera que es católica, apostólica y romana. Por supuesto que también en Brasil es muy importante las iglesias evangélicas, pero acá podríamos, como vos bien dices, dar un guiño hacia ese sector religioso de importancia en las estructuras, como todos sabemos, porque la religión no solamente debe verse desde el punto de vista de la fe, sino también desde el punto de vista de las relaciones que establecen entre estados iguales y también muchas veces que es sinónimo de conflictividad. Entonces, como bien dijo mi contertulio, creo que Brasil, con este mandato de Lula, se encamina hacia esa nueva situación y para eso es importante ir tendiendo puentes y no haciendo muros, como dice el Papa Francisco. En el otro aspecto, creo que es fundamental esta nueva situación. ¿Por qué yo veo esto? Porque marchamos hacia un choque inevitable entre dos superpotencias, entre la superpotencia de Estados Unidos de Norteamérica y su área de influencia con su yo diría maldita doctrina Monroe, y la República Popular de China, que arrastra por supuesto a los principales países asiáticos, a los países euroasiáticos y también a numerosos otros países del globo terráqueo. En ese inevitable choque, Brasil tiene mucho que jugar y como también se dijo hace unos instantes, es importantísima la relación comercial que mantiene Brasil con China. Por ello yo veo, quizás vislumbro, una especie de posicionamiento distinto de Brasil, que lo ha dicho hace días atrás Celso Amorín con una reunión en la que estuvo Pepe Escobar en la Universidad en San Pablo, después en Río de Janeiro, en el que creo que la nueva geopolítica y política internacional de Brasil va a ser nuevamente relanzar la integración latinoamericana, no solamente la sudamericana, como bien se dijo, sino también la caribeña, en un aspecto de crear una especie de tercera posición para poderse sentarse a la mesa de negociación, que evidentemente va a estar
próximamente a establecerse, porque de ese choque de los grandes también van a empezar a aparecer bloques nuevos, esos nuevos bloques en el Medio Oriente, los nuevos bloques africanos, etcétera. El bloque decadente de la Unión Europea y por supuesto el superbloque norteamericano. Entonces, en ese nuevo escenario es donde va a jugar Brasil, y allí es que yo lo veo, lo entiendo así, por eso esa línea conductiva, fortalecer Mercosur, volver a tratar de restaurar la UNASUR y eliminar definitivamente ese grupo Lima, destructor, criminal que se instaló, ¿no es cierto? Y también incorporar en este gran juego internacional a la CELAC. Todo cruzado horizontalmente con una palabra que se llama integración. Un nuevo modelo de integración que nos debe convocar a casi todos los países, y lo hemos visto, han estado presentes, estimado Roberto, casi todos los presidentes de América del Sur, con excepción de Maduro, estuvieron casi todos, y eso demuestra la importancia que tiene en este nuevo mandato, el tercero del presidente Lula, y eso es trascendental que lo entendamos. Por ello, la presencia de Boric, hasta el mismo Lasso, que podríamos decir que es un hombre de la extrema derecha muy arrimado a las tendencias norteamericanas, ha estado presente. Entonces esto demuestra la importancia del rol que tiene en este momento el Brasil que encabeza Lula da Silva, y que creo que nos va a encolumnar a podernos transformar en ese bendito bloque que necesitamos para poder tener nuestro ser, el ser latinoamericano, el ser para poder instalarnos en este nuevo mundo multipolar que ya sabemos que está funcionando, pero aunque algunos quieran a base de bombazos impedir que eso se realice, ¿no es cierto? Bueno, y también demuestra las incapacidades que tienen las supuestas oposiciones que hay en toda nuestra región, porque lo hemos visto, y yo utilizaría la misma palabra que dijo mi contertulio recién: un presidente que huyó a su, entre comillas, yo le llamaría su madre patria, huyó a Florida a estar bajo el ala de ese mentor que tuvo, que es Donald Trump. Infelizmente, esto demuestra realmente un escenario muy negativo para las fuerzas que supuestamente dicen representar a la patria y que supuestamente dicen ser los más nacionalistas de los nacionalistas. Ahí donde terminan, en la Florida. Vaya por Dios esas tendencias. Exacto, como tú dices. Fíjate que me sorprendió también a mí la asistencia pues masiva de líderes, jefes de Estado, mandatarios. Obviamente pues no iba a ir Biden, ni Putin, ni Xi Jinping, pero fue el vicepresidente de China, y me llamó la atención que si bien fue mucha gente, no haya ido Maduro ni López Obrador de México. Ya más adelante pues nos comentarás esto. También siento que en el discurso y en el actuar de Lula ya hay reveses, lo vamos a tocar más adelante, reveses para Bolsonaro. Uno de ellos quizás sea el minuto de silencio a Benedicto o el guiño al Vaticano, pero también a Benedicto el guiño como esta parte católica, porque Bolsonaro representaba esta otra parte de la fe de las iglesias protestantes, evangelistas, cristianas. Entonces quizá también por ahí va el asunto. Carlos, yo te agradezco muchísimo en esta primera intervención. Se empiezan a juntar los seguidores en el en vivo. Ya Shadi Narváez tiene ahí ciertos puntos, agradecimientos, y a ver si ya tenemos las primeras preguntas. Shadi, por favor. Sí, un saludo a todos nuestros espectadores y a nuestros invitados. Felicitar el año de parte del equipo a todos. Esperamos que estén teniendo un buen comienzo de año. Y efectivamente ya somos cientos de personas que se están uniendo a la transmisión. Desde Argentina, desde Colombia, desde Perú, y mucha gente que felicita a nuestros invitados de hoy
como Orlando Ortega, Raúl Oropeza, Gustavo Miranda, Andrés Cruz, Roberto M., Javier Perales, Esvin Osvaldo, Primi Landaverde, Gustavo Miranda, que ya lo mencioné, y aparte de las felicitaciones y saludos a los analistas que están presentes hoy, también varios nos han preguntado sobre cómo ven, por ejemplo Andrés Cruz nos pregunta que le preguntemos a nuestros analistas si hay alguna relación entre López Obrador y Lula da Silva, y también Orlando Ortega nos pregunta que ¿por qué no fue López Obrador a la toma de mando? Otros espectadores nos preguntan también por qué se fue Bolsonaro, por qué no estuvo Bolsonaro en la toma de poder de Lula. Gracias, Shadi. Sí, pues eso ahora se lo vamos a preguntar a Aníbal y a Carlos. Aníbal, a ver, yo veo que unos días antes sale disparado Bolsonaro, y bueno, pues lo primero, por sentido común o como a cualquiera que se le viene a la cabeza, es, está huyendo, ¿no? Entonces, o habrá otras cosas incluso más profundas que no sepamos, pero lo evidente es que es la primera vez desde 1985 en donde un mandatario no le da la banda presidencial al que viene, ¿no? Entonces, y además se va a Florida, pues donde está Boca Ratón, donde está también los territorios de Donald Trump. Entonces la pregunta para ti, Aníbal, es ¿por qué se fue este señor Bolsonaro, ya señor expresidente? Mira, Roberto, tenemos varias ideas por las cuales podemos pensar que el señor Bolsonaro tomó esa decisión poco política o políticamente incorrecta, si se puede decir de otra manera. Primeramente, el orgullo, la soberbia de este señor de no aceptar la derrota, el haber perdido por esa diferencia mínima, pero democráticamente, indudablemente lo dejó muy dolido. Inclusive, si no fue una crítica directa, el vicepresidente Mourão lo dijo muy claramente, que el haber guardado silencio durante tanto tiempo, el haber dejado a sus electores en un impasse que no sabían qué era lo que iba a pasar, cuál era la decisión del señor Bolsonaro, si aceptaba o no, si declaraba fraude, si quería hacer un golpe, en fin, dejó al mundo prácticamente en una expectativa brutal y fue como un juego para él, porque en realidad él ya tenía pensado entregar el gobierno, más no personalmente, y hizo lo mismo que su mentor, como decía el compañero, Donald Trump. Es una copia, el señor Bolsonaro es una ridícula copia de lo que fue Donald Trump en Estados Unidos. El hecho de irse esos días antes, indudablemente está mostrando también un alto grado de cobardía política por parte de él. Él quedó de esa manera ante el elector, sus fanáticos. Él quedó en una posición muy irrecuperable, por decirlo de alguna manera, políticamente. Lógico que él dice que no va a volver a la política, que él no va a seguir haciendo política, que él se retira, y bueno, decidió irse para las costas norteamericanas donde se siente protegido. Tal vez no vuelva, tal vez tenga otro destino que puede ser Israel, donde se vaya este señor, pero no creo que tenga las intenciones de volver a Brasil, porque él sabe que tiene pendencias con la justicia, lo cual ahora no tiene esa protección política que tenía hasta el momento. Entonces, queda mucho por ver, ya te digo. Fue una forma, yo lo encuentro de una forma muy ridícula, el haber hecho lo que hizo, haber utilizado inclusive el avión presidencial para trasladarse al exterior del país, usando el dinero del ciudadano brasilero para esos gastos que costaron alrededor de $1 millón, aproximadamente unos $200.000.
que eso lo paga el pueblo brasilero y no tendría por qué. El señor estaba fuera de su foro como presidente, él tendría que haber usado un vuelo particular o haberse alquilado un yato privado y haber viajado en forma privada particular. Por otro lado, tenemos aquí una situación de que el señor Lula da Silva dijo que no iba a haber revanchas, que no iba a haber venganzas, pero que el que cometió un error pagaría ante la justicia, iría a la justicia. Y el señor Bolsonaro tiene 2 causas pendientes ante la justicia, como sus hijos también. Entonces hay que ver esto, cómo se desenvuelve en estos próximos días. Gracias Aníbal. A ver, Carlos, retomando esta pregunta que creo que es una pregunta muy importante a nivel geopolítico. Yo te quiero preguntar, ¿qué modelo político, antropológico, humano, inhumano, qué modelo quería implantar desde Brasil, considerando que Brasil es una potencia mundial emergente también de los BRICS, impulsora de los BRICS, pero qué modelo quería implantar? Porque, y para hablar de esto, hay que revisar un poco el discurso de Lula da Silva, el discurso inaugural, y son cosas que quizá Bolsonaro no nos dijo explícitamente, pero parece ser que quería provocar una especie de revueltas, una especie de revuelta nacional, una especie de modelo antropológico que siguió pues por mucho tiempo y que sigue vigente en Estados Unidos, porque parece ser que quería constituir la asociación del rifle, ¿no? Lo primero que llega a hacer Lula es, en un decreto, pues tratar de frenar toda esa dotación de armas que quería Bolsonaro para la población y campos de entrenamiento y de tiro. O sea, esto me suena como al Ku Klux Klan y como a todos los grupos supraderechistas de Estados Unidos que se arman, que se entrenan, que están en los bosques con armas tirando. Por ahí no sé si habría que hurgar un poco, se me hace muy importante porque esto también se puede repetir en una multiplicidad de países de América Latina justamente, ¿no? Que hay este tipo de no solo de células, sino ya también de think tanks o de pensamientos implantados por Steve Bannon, y que parecería que eso era lo que quería replicar Bolsonaro y que lo estamos viendo con los primeros decretos. Obviamente no tenemos acceso a la inteligencia de Brasil, a los sistemas de inteligencia, pero al ver esos decretos y al ver lo que estaba planteando Bolsonaro, pues podría ser por ahí, ¿no? En la cuestión de López Obrador, no sé si tú tengas alguna información vista a nivel macro, desde lejos. López Obrador simplemente anunció que iba a ir su esposa. Quizá hay un encono político en México y no quiso abandonar México, pero también otros podrían decir que si bien simpatiza con Lula, habrá algunas cosas. López Obrador había dicho que quería una unidad con toda América Latina ya desde hace tiempo. También Lula da Silva incluso en su campaña propuso una moneda única para Latinoamérica, pero López Obrador acaba de decir que eso sí no rechazaría, que no conoce bien la propuesta, pero rechazaría una moneda única como lo planteó Lula. Quizá para algunos esté pues marcando distancia o diferencia, o quizás sea simplemente una coincidencia con el encono político que se vive en México. No lo sé, si tú tienes alguna otra información, pero lo más importante es esta corriente de derecha, extrema derecha, que se está infiltrando, que se quiso implantar en Brasil, que quién sabe cuál país siga, pero que está muy presente en toda América Latina. Justamente lo que te estaba preguntando, Carlos, por favor. Bueno, mira, este proceso de lo que le llaman derechización en América es para mí un reflejo del conservadurismo, ahora con la palabra neoconservadurismo nuevamente en acción, y ese neoconservadurismo siempre se basó en la palabra exclusión, excluir a todos los sectores medios y bajos.
esa es la realidad. Siempre se han considerado elitistas, se han considerado superiores, se han considerado como con una especie de mandato divino para llevar adelante los destinos de cada país donde gobierna. Y esto ha sido muy bien aprovechado en estos últimos años por esta corriente que vos has hecho referencia a ese ideólogo, el señor Stephen Bannon, que tiene todo un despliegue que no es él, sino que es toda una estructura internacional que se ha visto reflejado en numerosos partidos que representan esa ideología y representan justamente la fracturación social, el eliminar el estado de bienestar y implantar en el fondo las viejas teorías liberales a rajatabla, porque en el fondo es eso, en el fondo es seguir beneficiando al gran capital que se ha ido concentrando en estas últimas décadas, especialmente desde que empezó la globalización, con nuevos rótulos y nuevos títulos, pero en la práctica son totalmente funcionales a ello. Y como ese modelo ha hecho crisis, ese modelo que nos hablaba de que la globalización nos iba a traer la felicidad a todos, y que todos sabemos que no va a ser así porque nunca lo fue planificado en ese sentido, en el 2008 hizo crack. Entonces, después de eso han surgido las nuevas alternativas que se ha dado el sistema para crear ese modelo de sustentación, para continuar el modelo de explotación absoluta a nuestros países. En mi país existe una fuerte tendencia hacia ello. Lo hemos visto en Chile, lo estamos viendo en Bolivia con los movimientos separatistas. En Perú no hace falta profundizar mucho, se ha visto con esta gigantesca máquina de impedir que ha establecido el fujimorismo y que ha sido muy, muy hábilmente utilizado y que ha terminado con Pedro Castillo preso. Y así podemos continuar con esta máquina de impedir. Esta máquina de impedir es la que crea falsas antinomias, crea falsos conflictos, pero en el fondo, fijémonos que jamás cuestionan ni el modelo imperial financiero global que se ha instalado desde los 90, jamás cuestionan el modelo de libre mercado, jamás cuestionan todas las eliminaciones de las garantías, derechos laborales, etcétera. O sea, vuelvo a reiterarte, ese revival de las viejas oligarquías, ahora, como dice una vieja canción, ¿no? Vino viejo en vaso nuevo. Entonces, esta es la realidad la que hoy vive el mundo y fundamentalmente en nuestros países, donde utilizando a su vez el arma más mortal que se ha establecido, que son los medios de comunicación masivos, y que las supuestas redes sociales que supuestamente iban a permitirnos ser más libres, ser mejor informados, están siendo administradas por grandes grupos que nos censuran, que nos bloquean, y vos sos un ejemplo típico, ¿no es cierto? Donde si alguien habla en contra de lo políticamente correcto, es inmediatamente censurado o acusado de experto en teorías conspirativas, etcétera. Resulta que después las teorías conspirativas resultan ser que no eran ni conspirativas ni eran teorías, eran planes, estaban establecidos y que se fueron desarrollando y aplicados. Lo hemos visto y lo seguiremos viendo, porque infelizmente todavía ese poder es la herramienta que debemos de una buena vez decir las cosas con su verdadero nombre. Es la herramienta que tiene el imperio norteamericano en nuestra región, que se basa desde, vuelvo a reiterar, la doctrina Monroe. Lo que pasa es que la doctrina Monroe la van ayornando de acuerdo al siglo donde se aplica. Y en este otro siglo no hace falta ya golpes de Estado tan tradicionales, sino hace falta tener jueces perfectamente planificados, hace falta tener unos medios de comunicación que hacen que creen el conflicto,
y un montón de seguidores que han sido lobotizados por estas redes y que a su vez lo hemos visto porque ese señor Bannon al que vos hiciste referencia fue el gran responsable de crear la posibilidad de que surgiera este Donald Trump de pacotilla de su desarrollo que se llamó Jair Bolsonaro en Brasil. Si no hubiera sido por la forma en que él con la famosa Cambridge Analytica trabajó a los votantes brasileños, hubiera sido bastante más complicado que Bolsonaro hubiera ganado las elecciones cuando fueran la única vez que ganó. Ojalá que Lula da Silva destape todo ello, ¿no? Lo prometió en campaña, lo acaba de decir, 30 días, en los primeros 30 días va a revisar si puede destapar todos esos secretos que se sellaron, creo que hasta por 100 años, ¿no? Del señor Bolsonaro, cosas hasta personales. Vamos a ver, ojalá que se destapen. Regreso contigo, Carlos, para la última pregunta. Tú sabes mucho del Comando Sur, del Comando Militar de Estados Unidos, del Comando Sur, que tiene mucho del control de muchas cosas, y no quiero decir, pero desde cómo se configuran las venas de las drogas hasta las cuestiones de golpes políticos, y te voy a preguntar cómo quedará configurada o cuáles serán los intentos tanto del Comando Sur como los de Lula para reconfigurar la cuestión militar de Estados Unidos y de Brasil ahí, porque en los últimos días de Bolsonaro vi también prácticas de élite del ejército de Brasil junto con el ejército de Estados Unidos. Ya me dirás. Vamos con Shadi y voy con Aníbal. Primero Shadi, ¿qué más comentarios tenemos del público, por favor? Bueno, se está uniendo gente de Nueva York y de Guinea-Bissau, lo que nos sorprende, y también muchos saludos a Carlos y a Aníbal. Varios argentinos dicen que Carlos es un gran cordobés. Y Félix también nos saluda mucho. Aníbal está contento de que esté con nosotros después de tanto tiempo. Nos preguntan, hay dos preocupaciones principales. Hay varios que nos comentan si va a haber más pobreza, porque aquí Rubén dice, está preocupado de que con la llegada de Lula, de un presidente de izquierda, vaya a haber más pobreza, y si eso es cierto o no, nos pregunta. Y también Alejandro nos pregunta cómo avanza la Agenda 2030 en Brasil, ahora que estamos hablando de Brasil. Muy buenas preguntas, ya se las estaremos haciendo a los dos. A ver, Aníbal, creo que es muy importante esto del bienestar y del modelo que también quiere manifestar o implantar Lula para rescatar el país. Yo te pregunto, Aníbal, hay mucha hambre, hay mucha violencia, hay servicios médicos deplorables en Brasil, así lo dijo el propio Lula, dejó un desastre terrible, espantoso, y palabras tremendas que utilizó Lula para describir la situación que dejó el señor Bolsonaro. La pregunta es, ¿cómo va a resolver Lula, por ejemplo, la pobreza y la inseguridad, más cuando pues el 49% votó por Bolsonaro? O sea, esas cifras hablan de una polarización, no sé, tú nos lo dirás, de la propia sociedad, que unos defiendan a Bolsonaro y otros defiendan a Lula. Por favor, Aníbal. Mira, Roberto, el señor Lula da Silva en su primer mandato encontró el país prácticamente en la misma condición. Estaba mejor, inclusive. Cuando él tomó su primer mandato, había un 9% de hambruna en el país, 9%. Hoy tenemos el 15, casi el 16% de hambruna en el país. El 15% de la población brasilera está con hambre. 33 millones, para ser exactos, 33 millones de brasileros están con hambre. Entonces, el señor Lula da Silva sin duda tiene un arduo trabajo para resolver esta situación que él ya tiene, ya proyectado cómo va a enfrentar esa parte, que es con la Bolsa Familia, ese apoyo del Estado
a las familias, que el señor Bolsonaro le había mudado el nombre, le dio otro nombre, pero bajó los valores a 150 reales y 300 reales. En fin, el tema es el siguiente. No es solamente ese 33 millones que tenemos de gente con hambre, con necesidades, sino que hay otros 66 millones sin trabajo. Entonces, ahí está el problema de cómo resolver esa parte que mucha gente que trabajaba por sí misma, por su cuenta, en la época de la pandemia, indudablemente quedaron sin sus recursos. Sus empresas no prosperaron, no pudieron salir a la calle a vender sus productos y lógicamente esa gente quedó al margen de la sociedad. Entonces el señor Lula da Silva, para devolver esa dignidad, el trabajo, el hecho de tener 3 reflexiones por día, 3 comidas al día, un desayuno, un almuerzo y una cena, él dice que tiene que ser lo mínimo de un ser humano, en Brasil mismo y en cualquier parte del mundo, de tener 3 comidas al día, sería lo más humano, y él está, lógicamente, abordando esto de una forma muy seria. Es lo primero que él va a entrar ya actuando en el gobierno, es resolviendo urgentemente esta situación, porque él no concibe que en el Brasil un ciudadano pase hambre cuando tenemos todo lo necesario para que nadie pueda estar en esa situación. El señor Bolsonaro se dedicó a gobernar para un 30% de la población. El señor Lula da Silva gobierna para el 100%. Esa es la diferencia entre un político y el otro. El señor Lula da Silva viene de la pobreza, sabe lo que es el hambre. Él conoce, sabe muy bien lo que es la miseria. Entonces, él no está jugando con esas palabras. Y menos en este último, digamos, en este último recodo del camino de la vida del señor Lula da Silva, que va a querer dejar por lo menos un buen legado de quién fue Lula da Silva en el Brasil. Más allá de que la historia ya lo tiene como uno de los mejores gobiernos de Brasil. Indudablemente que él se va a esforzar en estos 4 años para dar lo mejor de sí, y ya lo demostró. Él no tiene que estar mostrando ahora cómo lo va a lograr, cómo lo va a hacer, si lo hace o no lo hace. Entendemos también de que tiene un problema serio, que es que no tiene mayoría en el Congreso. Esa Se nos fue ahí. Regreso contigo, Carlos. Estamos en una transmisión en vivo. Muchísimas gracias por estar siempre aquí apoyándonos. Ninguno de los proyectos sociales. O sea, que creo que esos 100 diputados que tiene Bolsonaro en una Cámara de 500, o sea que el 20% es bolsonarista, indudablemente que el otro resto es muy posible que Lula consiga pactar, negociar con ellos para poder llevar adelante todos los proyectos sociales para mejorar de alguna forma este país que se estaba viniendo abajo muy silenciosamente. De mi parte creo que eso ya dice mucho. En cuanto al dinero, ¿de dónde va a salir ese dinero? Indudablemente que ya el dinero ya estaba en las arcas. No quedaron las cifras que se esperaban de la recaudación estatal, pero indudablemente que así como salió dinero para la pandemia, en la época de la pandemia, indudablemente que va a salir para la ayuda social también de esta forma. Así que yo creo que el señor Lula da Silva va a resolver o mitigar, por lo menos, mitigar lo que es el hambre del ciudadano brasilero. No sé si me escuchas, Roberto. Te escucho, muchas gracias, Aníbal. Regreso contigo para la cereza del pastel. Carlos, a ver, lo del Comando Sur, tú eres muy experto en esto. ¿Cómo va a quedar la reconfiguración militar y la política militar de Estados Unidos, la política militar de Brasil y la relación con el Comando Sur? Y quizá esto esté de la mano con la pregunta que hizo uno de nuestros espectadores, que es ¿qué va a pasar con la Agenda 2030 en cuanto tanto
está ya Lula en Brasil? Por favor. Bueno, antes de pasar a esta pregunta tuya, le quisiera decir a alguien que preguntó que todos los gobiernos de izquierda producen pobreza, solamente con el siguiente dato, nada más. Ayer México superó en PBI a España. Suficiente, ¿no es cierto? Dentro del grupo G20 subió al puesto 15 y España pasó al puesto 16. Así que ese mito de que los gobiernos de izquierda son los creadores de la pobreza, se deberían replantear muchos de los que escuchan eslóganes y nada más. Se van a enojar contigo muchos españoles. Bueno, no, que no se enojen conmigo, que se enojen con el gobierno de Sánchez, pero que yo no soy responsable de su retroceso. Y también con la gente de Vox y del PP que han llevado durante años todo esto, ¿no? Yo creo que la relación del gobierno brasilero con respecto al ex hegemón Estados Unidos de Norteamérica, que como todos sabemos, su última herramienta o ratio es siempre la militar, y que básicamente no tiene otra alternativa para nuestra región, solamente crear conflictos y resolverlo en forma violenta. No podemos ver ni en la gestión de Donald Trump, ni en la gestión de Barack Obama, ni en la gestión del actual John Biden, absolutamente ningún proyecto de inversión serio en América, de algún proyecto de transferencia tecnológico serio para nuestra región. Solamente quieren que sus multinacionales se instalen, sus multinacionales ganen en forma abusiva y que además no tengan ningún tipo de control estatal de las actividades que desarrollan en nuestro continente. Sacando ese detalle, entonces ahí vemos la diferenciación que hay cuando se habla de inversiones chinas en nuestra región, etcétera, etcétera, porque los acuerdos son distintos y distantes. Con relación al tema militar, creo que en Brasil hay una gran tendencia a saberse que son el eje motriz de nuestra región. Y por lo tanto saben que tienen que conformar para eso un modelo de seguridad y de defensa colectivo. Pero no se puede hacer ese modelo de defensa y seguridad colectivo con el hegemón. Tiene que ser con los países regionales. A nosotros nos cruza el problema del narcotráfico. A todos los países nos cruza. A Brasil también. Pero quien debería haber hecho las acciones para evitar ello, parece ser que más ha colaborado para profundizar ese problema. Segundo, la defensa de nuestros recursos naturales, que son clave para nuestros desarrollos, le hace minerales, le hace alimentos, le hace agua dulce, etcétera, no están dentro del escenario que nos plantea el Comando Sur. Y por lo tanto, nuestros países, sus fuerzas armadas, sus fuerzas de seguridad, deben encarar en conjunto el accionar para defender esos recursos naturales. Y allí sí está la palabra nación y nacionalismo, y también interpretado en la palabra integración, porque es una fórmula superadora de regionalismo y de localismos. Por lo tanto, creo que va a ser una relación fluida, pero que también va a marcar claramente cuáles son los lugares que deben ocupar cada uno de los estamentos que corresponden a lo que es seguridad y defensa. Por supuesto que tenemos intereses comunes en defender en todo el nivel internacional, lo defenderán precisamente en las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, que además Brasil tiene intención de formar parte del mismo, ¿no? De que se amplíe con presencia de miembros permanentes, etcétera. Pero creo que se abre un nuevo escenario, reitero, y ese nuevo escenario es
aire fresco que creo que va a empezar a entrar en nuestra región con ese trípode que te hablé, Mercosur, UNASUR, CELAC, que nos permitirá introducirnos en este nuevo escenario global que ya está en pleno desarrollo. Y bueno, los demás sabemos cómo van a actuar, los demás lo sabemos. Oye, Carlos, lo de la Agenda 2030, al parecer Bolsonaro no estaba muy de acuerdo con lo de la Agenda 2030, la ONU, la Organización Mundial de la Salud. En cuestión, creo que escondió mucho de las vacunas, del COVID, y que Lula creo que va a tratar de destapar todos esos datos. ¿Cómo ves la implantación de la Agenda 2030 ya con el gobierno de Lula? Bueno, ese va a ser uno de los puntos, yo creo que va a tener rispideces en el Parlamento, porque los sectores más conservadores y más duros van a tratar de impedir que se cumpla esos dictados de ese consenso que se habla del 2030, que también tiene sus aristas complicadas y también tiene sus partes, yo no las veo muy positivas, muchos aspectos de lo que se quiso implementarnos, ¿no? Porque en definitiva esa bendita Agenda 2030 ha sido, igual que la bendita agenda del calentamiento global, fue muy bonito para los países subdesarrollados, pero para los países desarrollados absolutamente cero. Y después de la crisis ahora energética que hay, han vuelto a usar carbón, ha vuelto a usar energía atómica, etcétera, que supuestamente iban a reducirla en muy pocos años los países centrales y fundamentalmente del G7. Y hoy vemos que eso es totalmente al revés. O sea, nosotros tenemos que ser buenos y ellos tienen que ser vecinos, como te dije una vez. Pues muchas gracias, Carlos. A propósito, varios de mis grandes amigos son argentinos, muchos de Córdoba y muchos porteños de Buenos Aires. Y pues qué gustazo tenerte, Carlos. Tu cereza del pastel, una palabra para despedir el programa, como conclusión, una palabra que represente tu preocupación o tu alegría a nivel personal o profesional sobre el tema de hoy, que es Brasil o Brasil Pelé o Lula o el futuro de nuestra querida y grandiosa América Latina, que la han tenido muy aplastada los de Washington. Por favor, Carlos. Bueno, mi palabra en este caso específico es una esperanza en serio, no una esperanza, digamos, basada en algunos temas que no se pueden comprometer. Veo la esperanza para toda la región, veo la esperanza para mi propio país, veo la esperanza fundamentalmente para los brasileros, pero también creo que es el momento de que esa esperanza también la ayudemos. Que no creamos que esta esperanza nos tiene que, porque Dios dijo que es esperanza, no, la tenemos que trabajar, elaborar y construir diariamente con hechos concretos y con realidades que vayan cambiando este escenario. No podemos tener nuestras poblaciones con los niveles de pobreza que tenemos, teniendo países riquísimos en alimentos, en bienes y muchos recursos humanos tremendamente formados que lamentablemente por estas crisis permanentes evaden nuestras propias naciones luego de haberse capacitado acá para ir a conformar las élites en los países centrales. Creo que es hora de que esa gente también le saquemos provecho de toda esa inteligencia y de esa capacitación que tiene. Muchísimas gracias, Carlos. Voy con Aníbal. Aníbal, tu cereza del pastel, y bueno, pues me debías ahí también tus palabras de lo que significaron Pelé para ti o para el Brasil. Adelante, Aníbal. Bueno, mi colega me quitó la palabra esperanza, pero coincido también con compromiso. Yo creo que no solamente el pueblo brasilero tiene que asumir un compromiso de dejar las revanchas políticas de lado para podernos de una vez por todas salir adelante, y no individualmente, sino toda la ciudadanía, sea cual sea su pensamiento político o no. Para salir adelante la única forma que hay es la unión.
A nivel latinoamericano, ese compromiso también tiene que existir en cuanto a los gobernantes, unir esfuerzos para que se haga más justicia social, que es lo que hace falta, no solo en este mundo todo completamente, sino que en nuestra Latinoamérica, lamentablemente, que siempre ha quedado para atrás en cuanto a la educación, la salud y la forma de llevar las políticas sociales de algunos de los gobiernos que ya nos han dejado, gracias a Dios, y ahora queda en manos de un Petro, de un Lula, de un AMLO, en fin, de todos estos gobiernos que tenemos, socialistas o progresistas, como le quieran llamar, pero que están dispuestos a hacer la diferencia. Pero ellos no lo pueden conseguir sin el compromiso de la ciudadanía. Entonces la palabra sería compromiso junto a la esperanza. Compromiso junto a la esperanza, y yo pues le agregaría gol, ¿no? El gol no de Pelé, el gol de la educación. Y es tarea de gente como tú, Carlos, es tarea de gente como tú, Aníbal, promover, educar para que la gente tenga pensamiento crítico, no conocimientos, sino pensamiento crítico, ese proceso cognitivo, mental, individual, de estar escarbando, hurgando, investigando, cuestionando. Porque la educación, como dijo Lula, ha sido desmantelada, y no solo por Bolsonaro, sino por muchos políticos, incluidos no solo de derecha, también de izquierda, y todos llevan agua a su molino. Pero nadie se preocupa por una educación espiritual, ni por una educación de pensamiento crítico. Claro, porque el pensamiento crítico cuestiona, y entonces cuando uno cuestiona, los grandes creen que desobedecemos, y no se trata de desobedecer o no, se trata de ir al fondo y de cuestionar y de estar abiertos a las críticas. Eso es muy importante, y es tarea, por eso es que es tarea tuya también, Carlos, por eso es que tienes ese dossier geopolítico que constantemente está. Por favor, yo le pido que usted siga las publicaciones de dossier geopolítico, búsquelo ahí en Google, dossier geopolítico, tiene muchas publicaciones, escribe mucha gente bastante pesada, como se dice en México, bastante intelectual, con muchas investigaciones, y siempre está ahí Carlos produciendo este tipo de opciones para nosotros, para tener pensamiento crítico. Igual Aníbal tiene su propio canal de YouTube, síganlo ahí, siempre cuestionando, planteando todas las dudas. Muchísimas gracias, yo les agradezco mucho. Nos quedamos con Shadi Narváez, que tiene muchas felicitaciones para ustedes, Carlos y Aníbal, y gracias. Muchas felicitaciones también a toda la audiencia que se ha unido en esta transmisión el día de hoy. Muchísimas gracias, feliz año 2023. Adelante, Shadi. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Sí, pues la gente ya se está despidiendo poco a poco. Lamenta que haya sido breve el programa de hoy, pero bueno, ya llevamos una hora. La transmisión ha sido de 1 hora hasta ahora, pero a muchos les han sentido que ha sido muy breve, así que piden que repitamos, que volvamos a hacer otro programa con Carlos y con Aníbal, y seguramente muy pronto lo volveremos a hacer. Quisiéramos agradecer, además de a Carlos y Aníbal, que se han unido hoy a Detrás de la Razón en estos primeros días del año, también a todos ustedes que han dejado sus comentarios y sus preguntas, tanto pues cuestionando a los propios analistas como felicitándolos. Agradecemos mucho los comentarios, a Mauricio Mercado, a Andrés, a Dani, a David Carrión, a Estrella Rivas, a Andrés Cruz, a Ardalio Tornarrancio, a Esvin Osvaldo, también, que nos ha enviado muchísimas preguntas, a Adriana Páez, a Rubén Arellano, a María Inés Álvarez, a Gustavo Miranda, que nos preguntó ¿cómo ven desde afuera al presidente de Colombia, Gustavo Petro? Seguramente en los próximos programas intentaremos hacer esa pregunta, y por supuesto que vamos a hablar de Colombia también. Así que no se preocupen si no hemos respondido a todas las preguntas o no hemos mencionado todas las preguntas en el programa de hoy. Seguro que en los próximos lo haremos. También nos habéis preguntado sobre China.
muchas preguntas sobre la Agenda 2030, sobre Argentina, sobre España. También preguntabais por la presencia del rey ahí en la toma de Lula. Por supuestísimo que trataremos todos estos temas y apuntamos sus preguntas para poderlas hacer en los siguientes programas, y esperamos poder hacer muchísimos más programas en vivo en este 2023. Por supuesto que sí. Gracias por haber estado junto al equipo de Detrás de la Razón este año. Estamos muy agradecidos por haber estado acompañados, muy acompañados y muy bien acompañados por todos vosotros en este año y en cada uno de los programas. Muchísimas gracias de parte de todo el equipo. Me gustaría mencionarlos a todos, pero lamentablemente no es posible. Félix Gallardo también siempre está ahí al pie del chat, enviándonos sus comentarios. Muchísimas gracias. A Gabriela Villa, a Jaime Edilberto, a Sergio Valdez, a Carlos Bernal, Nina Calderón. Disculpen de nuevo si no podemos mencionar o mostrar todos los comentarios que nos envían. De nuevo, muchísimas gracias por sus deseos para el programa, y esperamos que este año 2023 mejoremos muchísimo más y podamos cumplir con todas las expectativas, y sobre todo poder cuestionar todo lo que cuestionamos día a día y mucho más. Temas nuevos, perspectivas nuevas y resolver muchas de sus preguntas. De nuevo, muchísimas gracias. Nos despedimos. Hasta la próxima.